Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén conectándose a mirar este episodio de Volviendo a Casa. Cada vez que me siento delante de esta cámara a grabar un nuevo episodio, oro al Señor por la vida de cada uno de ustedes que va a estar viendo este episodio y oro y le pido que en su gracia y en su amor nos lleve juntos de regreso a casa. Hoy quiero compartir con ustedes un tema en el que el Señor ha venido procesando mi vida y siento en mi corazón que muchos cuando queremos volver a casa, esto nos hace retroceder e incluso alejarnos de nuestra relación con el Padre. Y esto es el perfeccionismo. Por eso este episodio se llama El engaño del perfeccionismo. Y bueno, para partir les cuento que en el episodio pasado del Vision Board de Dios, si alguno no lo ha visto lo puede ir a ver, está allí en mi canal de YouTube. Y bueno, casi al final yo menciono un ejemplo donde hablaba del apóstol Juan. Y me equivoqué porque mientras hablaba del apóstol Juan mencioné algunas características de Juan el Bautista. Solo para reforzar y que esto quede bien claro y que no les cause confusión, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, ¿ok? Pero yo mientras estaba hablándolo y comentándoles acerca de este ejemplo me confundí, me equivoqué. Y esa parte perfeccionista de mí se sintió muy mal, muy mal, porque vino una hermana, me escribió por WhatsApp y me comentó acerca de este tema. Y bueno, mi perfeccionismo lo primero que quiso fue eliminar el episodio inmediatamente. Y el Señor sabe que cada vez que yo me paro enfrente de esta cámara a grabar estos episodios, lo hago con una profunda gratitud y una profunda honra. Y lo que menos hay en mi corazón es la intención de confundir o de compartirles una información errónea. Y siempre oro porque el Espíritu Santo sea guiando las palabras que salen de mi boca. Pero mientras yo estaba pensando en esto de eliminar el episodio inmediatamente, vino el Espíritu Santo y empezó a tratar conmigo este tema del perfeccionismo. Y entendí que esa equivocación, ese error que cometí no era para avergonzarme, sino que iba a dar pie para que pudiera compartirles sobre este tema que es tan complejo como el perfeccionismo. Fíjense en esto, en la psicología, el perfeccionismo está asociado a una falta de confianza y seguridad, que en niveles extremos puede llevarnos a tener comportamientos rígidos y controladores, e incluso puede llevarnos a tensión y crisis de ansiedad. Les comparto un poco de mi testimonio que no viene a raíz de esta equivocación en el episodio pasado. Viene mucho más atrás, desde mi infancia, incluso desde mi niñez. Y cuando yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador a los 12 años, más o menos a los 15 años yo me alejé de mi relación con el Señor, eso yo lo he contado en otros episodios, pero la razón principal fue porque en ese momento yo sentí que no era lo suficientemente perfecta, porque constantemente caía en pensamientos y en acciones, y en vez de buscar a Dios en medio de mis debilidades, para mí fue mucho más fácil alejarme de Él. Y lamentablemente tenemos un mundo, o vivimos en un mundo, en el que por medio de las redes y en general nos lleva a compararnos todo el tiempo. Es más, desde que estamos en el colegio, siempre nos ponen los rankings, quién es el primer lugar, el segundo lugar, quién es el mejor promedio, ¿verdad? Y para sumarle a este peso, yo tuve una crianza en la que mi papá, por ejemplo, la mayor nota en Venezuela es 20, si yo sacaba 18, en vez de felicitarme por el 18 me decía, ¿y por qué no 20? ¿Por qué no sacaste 20? Y eso podría parecer bastante bueno, pero en mí eso generó que me llevara siempre a sobreexigirme que tenía que ser la mejor en clase, las mejores notas, y también yo esto lo llevé especialmente a mi relación con Dios. Y si yo no podía ser perfecta, obviamente no podía tener una relación con quien sí es perfecto. Entonces no podía seguirle. Esto me llevó a frustrarme y, como me ocurrió a los 15 años, a apartarme y, como el hijo pródigo, a irme de casa.
Pero el Dios de toda gracia, el Señor, en los últimos años, en mi caminar con Él, me ha mostrado por medio de su palabra en la Biblia que está llena, está escrita por gente imperfecta para gente imperfecta como tú y como yo. Y, a ver, el que algo sea perfecto no quiere decir que seamos mejores, sino que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Y cuando empezamos a estudiar la palabra, cuando empezamos a ver todos estos ejemplos de vidas imperfectas en la Biblia, vemos que constantemente la palabra nos habla de progreso y no tanto de perfección. Y a ver, un ejemplo bien claro de esto es que en 2 de Timoteo 3, en el versículo 16 y 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y es importante diferenciar la perfección del progreso. Cuando hablamos de perfección, la perfección dice, ¿eres bueno o eres malo? No hay puntos intermedios. Pero cuando hablamos de progresión, es mirar hacia atrás. Yo puedo ver que hoy no soy la persona que era, aún no soy la que debo ser, pero voy en progreso, voy en avance. Y hay varios ejemplos donde el apóstol Pablo nos habla de esto en sus cartas. Por ejemplo, en Filipenses 3, en el versículo 12 y 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo: no quiero decir que ya he logrado estas cosas, ni que ya he alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Fíjense el orden. Primeramente Cristo nos hace suyos y luego nos lleva en proceso, en progresión, a esa perfección. Luego dice en el verso 13, no, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. También a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, en el verso 13, el apóstol Pablo les dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Luego, y este versículo me causa un poco de gracia porque les dice el apóstol Pablo: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo sea formado por completo en sus vidas. También el apóstol Juan, en la primera carta, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos hasta que Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y les leo todas estas referencias porque me gustaría llevarles a entender que cuando nosotros pertenecemos a Cristo, cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, la palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros somos bebés, nuestros papás nos enseñan a caminar, a hablar, a comer, nos enseñan todo lo que debemos saber como humanos, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos en Cristo y somos nuevas criaturas, también el Señor nos enseña a andar
en esta nueva vida. Entonces esto es un proceso en el que vamos progresando con la ayuda de Cristo. Pero por eso es necesario que nos enfoquemos en el progreso, no en todo lo que me falta por llegar, que es a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, sino en todo lo que he podido avanzar. Y hoy quiero decirte que no es lo mismo cuando nos esforzamos en la confianza que cuando nos esforzamos en el miedo. No es lo mismo cuando yo me esfuerzo en llegar a esa estatura del varón perfecto en la seguridad que aunque si fallo, aunque si me equivoco, aunque si caigo, sigo siendo amado y aceptado por mi papá. En cambio, cuando lo hacemos por el miedo de si no lo hago bien va a ocurrir lo peor, nosotros empezamos a vivir una espiritualidad tóxica. Y el problema está en que eso muchas veces a largo plazo nos va a llevar al soltar lo que Dios quiere entregarnos, que es su amor, su perdón, su abrazo y su corrección. Y miren, la verdad es que Dios ya sabía que yo me iba a equivocar en ese episodio. Aunque lo hubiese grabado 30 veces, Él ya sabía que yo me iba a equivocar. Y lo mejor de todo es que el Señor nos corrige con amor. Y no es para señalarnos y decirnos, lo hiciste mal, te equivocaste, hay 1000 personas que lo pueden hacer mejor que tú. No se trata de eso, sino para que yo hoy, en este día, yo me pare delante de esta cámara y les pueda entregar esta palabra que el Señor hablaba a mi vida ese día. Y me dijo así: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y como dice el apóstol Pablo, hoy me jacto de esa equivocación, de esa debilidad, para que el poder de Cristo sea a través de mí. Así que yo espero que este mensaje pueda venir a tu vida a sacarte ese peso de encima. Que sepas que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y que también sepas que Dios es especialista en usar a personas imperfectas como tú y como yo para cumplir su propósito. Si no, podemos revisar en la palabra la historia de 2 imperfectos como Abraham y Sara, unos ancianos estériles de los cuales Dios tomó y formó una nación. O le podemos preguntar también a Moisés, ese tartamudo que Dios usó para hablarle al faraón. Y si no, también podemos ver a Pedro, un pescador que Dios usó para predicarle a los sabios y a los religiosos. Y si no, también podemos ir a revisar lo que nos habla la Biblia del apóstol Pablo, un fariseo religioso que Dios usó para predicarle a los gentiles. Y hoy yo quiero dejarte con esta pregunta y que la reflexiones, y si ahí en los comentarios tú quieres expresar lo que pensaste o escribirme a las redes sociales, también estás en toda la libertad, pero te dejo esta pregunta: ¿qué hay de ti? ¿Cuál es esa imperfección? ¿Cuál es esa debilidad que Dios quiere usar? Porque en esa debilidad es donde Él se hará más fuerte y cumplirá el propósito para el cual ha sido llamado. Si pueden compartir este capítulo, este episodio, háganlo. Si pueden dejar un comentario de lo que pensaron y reflexionaron, también déjenlo aquí abajo en los comentarios o en Volviendo a Casa Podcast. Que Dios los bendiga. Chao, chao.